Vamos a tomar contacto con una vecina de la ciudad de Río Cuarto que está muy enojada porque hay una situación que le toca atravesar, además de la pérdida de un ser querido, porque quiso gestionar el destino final de las cenizas de su mamá en un ámbito del obispado de la ciudad de Río Cuarto, y ahora nos va a contar lo que pasó. Voy a saludar a Elizabeth. Elizabeth, buen día, ¿cómo va? Hola Guillermo, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, muy bien. Bueno, contanos un poco lo que pasó y lo que te llevó a manifestar tu bronca e indignación en las redes sociales y en nuestro programa. Ayer me dispongo a llamar porque mi madre falleció hace 6 años y tengo la ceniza en mi casa, a pedido de mi niña. En ese momento tenía 9 años, ahora tiene 15. Me dijo, ya estoy preparada para que mi nona se vaya de casa a un lugar para que esté en paz. Y como sé que hay varios cinerarios en Río Cuarto, me dispuse primero a San Martín de Porres por la cercanía a mi domicilio, y me dijeron que estaba completo, que estaban en un proyecto de un nuevo cinerario. No pregunté absolutamente nada de trámites, de costos. Cuando llamo a Sagrado Corazón y me dicen que hay lugar, le digo, ¿hay algún trámite, hay algún costo? Y ahí me terminan diciendo que tenía que llevar 2 certificados de función y de cremación, y que el costo fijado como una especie de arancel por el obispado es de 15.000 pesos. Llamo a Santa Teresita pensando que una de esas podía ser más económico en otro lado porque fue el primer cinerario. No, me dijo que era entre 15.000 y 18.000 pesos. Yo no disfruto de ese dinero. Y lo que me indigna es que mi madre no puede descansar en un lugar en paz porque yo no tengo la plata para poder llevarla a que descanse ahí. ¿Desde cuándo la iglesia hace comercio con nuestros seres queridos? Parece que se olvidan, porque yo en mis redes sociales, como vos decís, que yo me manifesté, tenía entre mis contactos un sacerdote que me dijo en uno de sus comentarios: señora, ¿usted no tomó en cuenta que por los 15.000 que usted va a dejar en esta parroquia, la cantidad de misas y oraciones que va a recibir su familiar fallecido? ¿Desde cuándo las misas tienen que tener un costo? Una oración tiene que tener un costo. Parece que se olvidan, Guillermo, cuando Jesús sacó, hay un pasaje bíblico que lo dice, a los mercaderes del templo. Dijo, no hagan comercio con mi padre. Y acá la misma iglesia está haciendo comercio. Y eso es lo que me enoja y me enfurece. Por ahí puedo llegar a conseguir la plata, puedo pedir prestado, pero me enfurece que ante esas situaciones haya fallecidos de primera, me puse mal, perdón, y fallecidos de segunda. ¿Por qué mi madre no puede estar en un cinerario? Porque yo no tengo la plata. Elizabeth, ¿qué implica el costo que le quiere cobrar? ¿En qué parroquia es que pasó esto? Es que es en todas las parroquias, porque yo llamé a Sagrado Corazón y ahí me dicen que el costo era de 15.000 pesos. Yo pensé, digo, bueno, el otro será cuestión a ojo de buen cubero, como dice el dicho. Llamé a otra iglesia, que es Santa Teresita. Digo, como es el primer cinerario de Río Cuarto, capaz que sea más barato. No, me dijo que era entre 15.000 y 18.000 pesos, que es un monto fijado por el obispado. En todos los cinerarios, ¿pero qué implica eso? En todos los cinerarios. ¿Que ubican a las cenizas en un lugar especial, que necesita un mantenimiento? ¿Cómo es eso? No, porque es como, a ver, a lo que yo entiendo, no estoy al tanto, pero tengo entendido que es como un jarrón donde van todas las cenizas de todas las personas ahí. No es como si fuese un nicho, porque si no las iglesias no lo podrían tener. No implica mantenimiento porque está ahí en un rincón. Vos vas a Porres, está en medio del aire libre, apenas llegas a la iglesia de Porres, a la izquierda dice cinerario y están las plaquitas de las personas que sus cenizas están descansando ahí. No es que tiene que venir una persona, un parquizado, como puede ser algún cementerio parque que tenemos acá. No. Es poner la ceniza de su mamá junto con las cenizas de otros fieles que eligieron ese cinerario. Exactamente. Y ese dinero, esa respuesta que le dio el sacerdote, ¿para qué está destinado ese dinero? ¿Para el funcionamiento de la parroquia? No lo sé, porque lo que me dijo el sacerdote, que me pareció una falta de respeto, me dijo, usted no contempló que con la plata que usted deposite, que deje en esa iglesia, la cantidad de misas y oraciones que van a recibir su familiar que queda depositada las cenizas ahí. No quise seguir indagando porque me enojé mucho.
Porque como le dije yo, ¿desde cuándo ahora te cobran para decir una oración en la misa? Bueno, las misas, están cobradas, sí, son misas comunitarias. Efectivamente, los sacramentos también te cobran por el bautismo, te cobran. Bautismo, casamiento te cobran, sí, pero bueno, cifras que uno entiende tienen que ser razonables. Ahora, si te cobran 15.000 pesos. A mí me hubiese dicho, Guillermo, perdón que te corte, no sé, me tenés que dejar algo a voluntad. Tampoco iba a dejar 500 pesos ni 600, pero no sé, o me hubiese dicho, todos los años trata de venir a colaborar con la iglesia. Uno por ahí, yo 2.000 pesos, 3.000 pesos este mes, de acá 6 meses otros 3.000 pesos, pero no así 15.000 pesos de una que no los tengo. Y además, porque si los tuviera voy, pago, sí, y no tengo problema. Además, un contacto me dijo, si tuviste 60.000 pesos para pagar la cremación de tu madre, no pagué la cremación. Mi madre pagaba la cochería, y con la cochería pagaba un adicional para que cuando ella falleciera se realizara la cremación. No es que yo gasté 60.000 pesos en una cremación y ahora me quejo por los 15.000 de la parroquia. No fue así. Te lo puse, la determinación es inevitable, en el sentido que si no pagás no lo podés hacer el trámite, ni siquiera, no hay opción, no es voluntario ese aporte. No, él dijo, es más, el señor de Santa Teresita me dijo, el tope es 15.000, entre 15 y 18, y de ahí para arriba, si vos querés colaborar con más. Bueno, y que esta es una decisión que baja desde el obispado. Del obispado. Hacia todos los itinerarios. Las secretarias parroquiales. Bueno. Elizabeth, ¿usted es católica, fiel católica? ¿La sorprende esta actitud de la iglesia? No, porque yo soy católica practicante y desde mis 9 años hasta mis 18 pasé mi vida dentro de una iglesia. Comunión, poscomunión, preconfirmación, confirmación y grupo juvenil. Cuando llegué a mis 18 años se acabaron los grupos juveniles porque uno termina el secundario, todos se van a estudiar afuera. Pero siempre, no te digo que voy todos los domingos, pero sí, me sorprende. Porque más allá de que uno deje una ofrenda el día domingo cuando va a la misa, no pensé que esto, que son cenizas de una persona fallecida, te vuelvo a repetir, el bautismo, que tampoco se tendría que cobrar con una tasa fija o el casamiento, lo cobran, pero yo no sabía de esto y no es desde hace mucho, porque también te cuento que uno de mis contactos me puso, informate, estás equivocada. Entonces cuando le escribo por privado a ese contacto mío, le digo, es así, así, así. Me dice, yo hace 2 años, dice, deposité, dice, las cenizas de un familiar mío, dice, con mi esposo, en Porres, y lo único que nos cobraron fue 200 pesos la plaquita, con el nombre que quedaba ahí en el itinerario. Claro. O sea que estas disposiciones son de 2 años hacia acá. Dieron una veta comercial en las cenizas, suena feo como lo digo, pero vieron la veta comercial en las cenizas de los difuntos por parte de la iglesia. Es duro y lo digo así. Bueno, lo vamos a preguntar. Lamentablemente no es un episodio aislado, y esto lo aprovecho para decirlo, uno de los momentos más desagradables que pasé como católico, porque cuando fuimos a bautizar a nuestra primera hija era un bautismo comunitario. Había 4 recién nacidos por bautizarse, y esto ocurrió en Fátima, ya hace muchos años, estoy hablándoles de 27 años atrás. No empezaba el bautismo porque una de las familias muy humilde que estaba ahí no había pasado por las oficinas a pagar, y si no pagaba el sacerdote que estaba en esa época, muy conocido el sacerdote, ya fallecido, estaba en el lugar plantado de, bueno, falta una pareja que no pasó por las oficinas administrativas, no vamos a empezar el bautismo hasta que esto no ocurra. Gente muy humilde, avergonzada, que está planteando una situación incómoda porque no tenía los recursos, se notaba. A mí me pareció eso, no me levanté y me fui por respeto a mis familiares que habían venido de otros lugares y porque mi compañera me agarró del brazo y me dice, te quedás. Pero me había dado una bronca porque ¿cómo puede ser demorar
un momento tan grato para todos nosotros, porque una familia no había podido, no tenía los recursos de pagar. Elizabeth, no cortes, por favor, porque tengo otra oyente en línea planteando algo parecido a lo que bueno, te sucedió. No cortes, por acá favor. estoy. Voy a saludar a Patricia. Patricia, buen día, ¿cómo le va? Hola Guillermo, buenos días. Feliz día del periodista. Ayer no lo pude saludar. Bueno, muchas gracias, Patricia. Cuénteme, ¿a usted le pasó lo mismo? Exactamente, yo tengo las cenizas de mi hermana, no todas, porque bueno, tengo una unita, y yo quería llevarla porque otro cura me había dicho que no era bueno tenerla en la casa. Entonces yo dije, bueno, la llevo a donde la puedo llevar. Bueno, me dijeron, llévala a un incinerario, que ahí está. Bueno, agarré, fui a hablar acá a la iglesia de la Jesús Resucitado, y te cobran 13.000 pesos. Una unita que es una cosa re chiquita para ponerla ahí. Es un pozo cuadrado, perdón la explicación que te doy, y con un mármol arriba, con un pequeño orificio, un agujero, qué sé yo, y ahí van todas las cenizas de todo. Y tenés que aparte hacer una plaquita que también te la cobran, una placa, como ser en este caso mi hermana está ahí. Entonces, pero va ahí, y 13.000 pesos. Y a mi suegra también nos pasó lo mismo, nos cobraron 15.000 pesos para ponerla en el incinerario. O sea, yo no entiendo cómo puede ser que estén cobrando. Eso tendría que ser gratis, porque no todo el mundo puede pagar eso. Patricia, ¿cuándo le ocurrió esto? ¿De cuándo son estos hechos? Hará 2 semanas atrás, 3 semanas. Es reciente. Sí, es reciente. Reciente. Es reciente. Y Jesús Resucitado está ahí en Quirico Porreca, ¿verdad? En Quirico Porreca, exactamente. Sí. ¿Y le planteó usted su disconformidad con esto? ¿Aceptó sin...? Sí, yo le dije, ¿pero cómo puede ser? Le digo, ese cura, no sé cómo le dije, padre le dije. Y le digo, porque esto, ¿cómo puede ser que estén cobrando esta barbaridad? Le digo, yo no puedo pagar para poner eso. Encima, después pagar para la placa. No, porque es un sistema que ahora es así, porque la iglesia se tiene que mantener. O sea, ¿qué culpa tengo yo que la iglesia se tenga que mantener? La iglesia se mantiene con el diezmo permanente que nosotros damos cuando vamos. Creo yo que es así. ¿Qué hizo finalmente, Patricia? ¿Qué hizo con la ceniza? Y nada, o sea, yo las cenizas todavía las tengo acá en mi casa. Y yo quiero que mi hermana sea libre, porque es un tema muy delicado, muy doloroso. Sí. Es muy doloroso, para mí es muy doloroso. Y yo quiero que mi hermana esté en un lugar, sí, tranquilo, y descanse en paz, porque y yo digo, y que te cobren para ponerla ahí, donde está todo mezclado, porque están todas las cenizas de distintas. Sí. ¿no? Van a un cinerario común, digamos. No es que hay lugares asignados para cada uno. Está al lado de la iglesia. Usted tiene que salir de la iglesia y al costado hay unas rejas. Se abren esas rejas, hay un pozo así, con un mármol arriba, y ahí... Patricia, le cobraban 13.000 por depositar las cenizas en el cinerario común. ¿Y cuánto más la plaquita? Y la plaquita no me dijeron, según como yo la quería hacer. Porque depende también de cómo quería. Sí, depende de bronce, si es de un... Está bien, está claro. O sea, obviamente. Y también me he enterado del tema del perpetual, que el que no puede pagar, porque a una amiga le pasó, el que no puede pagar la parcela, que no puede seguir pagando, ella no pudo seguir pagando la parcela, y le dijeron, bueno, nosotros la sacamos los restos y los llevamos y los tiramos al osario. El osario
yo creo que usted, Guillermo, debe saber, es un lugar también donde tiran todos los huesos, sí. o como usted, no, va sí. todo al mismo lugar. Exactamente. Bueno, pero ahí se trata de una empresa privada. A vender la parcela. Sí, se trata de una empresa privada que puede definir esto y uno quiere... Pero acá se trata de una iglesia... Usted es católica, ¿verdad? Exacto, sí. Usted es católica. ¿Y se vio decepcionada por esta situación, Patricia? Sí, lloré mucho. La verdad que lloré mucho porque, bueno, me tuve que traer a mi hermano nuevo y no sé qué hacer realmente. Por eso justo escuché que la señora estaba hablando y llamé. Bueno, le agradezco mucho, Patricia. Le pregunto una cosa más. ¿Un sacerdote antes de esto le dijo que no convenía tener las cenizas familiares en la casa? Ah, exactamente. Primero le dijeron esto y después no puedo dar el nombre, pero no necesito el nombre, pero que le sugirió que la llevara a un cinerario de una parroquia. Claro, me dice, no la tengo. Él me dijo, para que vos vayas y puedas ir, prenderle una velita o algo, lo conveniente sería que lo lleves a un incinerario. Y si no, qué sé yo, andate al río, tira la ceniza al río, o andate a la sierra y tira la ceniza en la sierra. Así me contestó. Patricia, muchísimas gracias por este contacto, muy amable. Por favor, gracias a ustedes por el tema, porque es bueno que traten este tema también para que la gente sepa, ¿no? Sí, en realidad se lo tenemos que agradecer a Elizabeth, que está en la línea. Bueno, Elizabeth, muchísimas gracias. Se ve que muchas gracias a ustedes por escucharnos, y como ves, lo único que queremos es que nuestros seres queridos descansen en paz, nada más. Elizabeth, ojalá que lo consigamos. Vamos a tratar de buscar, no sé si hoy, mañana, una respuesta en el obispado, porque se supone que esto también tiene que ser una cuestión voluntaria, no obligatoria, ¿no? Porque si hacen un cinerario, ese es el término correcto, en una parroquia, no creo que se lo proyecte, se lo piense como una fuente de ingresos. Supongo que no, que es una... Es lo que yo hablaba, si nosotros los contribuyentes le aportamos a la iglesia con nuestros impuestos, ¿cómo sobreviven los sacerdotes y las parroquias? No solamente con la contribución del diezmo. Sobreviven gracias a los ingresos que nosotros generamos con los impuestos, porque hay una parte de nuestros impuestos que van a las iglesias, a las escuelas que son católicas. Entonces, ¿por qué encima nos cobran por esto? Como ella dice, es un dolor grande tener que ir a depositarlos. A mí también me dijeron, no es bueno que tengas las cenizas en tu casa. Por eso las llevo. Bueno, por eso las quiero llevar. Nada más que por eso, y para que esté en un lugar tranquilo y santo, donde tenga oraciones, donde esté descansando en paz. Es nada más ni nada menos que eso. Muchísimas gracias, Elizabeth, y ojalá que encuentre la paz que no logra y que esta respuesta... Bueno, hay una idea ahí dando vuelta, ¿no? Que está todo el tiempo planteándose que la Iglesia Católica está perdiendo fieles. Bueno, esto lo aleja. ¿Quiere sumar su voz? Lo llamamos, por favor, así cerramos el tema. El ex sacerdote Roberto Aguilera, que quiere hablar sobre esta cuestión. Ahí lo vamos a sumar, pero escuchábamos en Así son los vecinos. Primero a Elizabeth Chanique, que es la que ayer nos llamó y dijo, mira, acabo de poner en las redes mi indignación por una situación que me tocó atravesar. Quise llevar a mi hermana a una parroquia, al cinerario de una parroquia, para depositar las cenizas, y me cobran 15.000 pesos como mínimo. Le digo, pero cuando hablaba con esta persona, le digo, pero ¿qué hay un lugar asignado para una pequeña urna? No, van todos a un lugar común, todas las cenizas juntas, y por eso te cobran 15.000 pesos, más la plaquita adicional que tiene un costo. Cuando Elizabeth nos estaba contando de esta cuestión, Patricia, otro oyente, nos llamó para decir, bueno, a mí me pasó lo mismo y me tuve que volver con las cenizas a mi casa. A lo mejor hay una explicación que sea entendible de esta situación, pero a primera lectura, lo que uno puede inferir es que hay un negocio detrás de los restos de seres queridos que se han transformado en cenizas. El dirigente político, candidato a intendente y ex sacerdote, Roberto
quiere sumar su voz en la mañana de la radio. Lo voy a saludar a Roberto Aguilera. Buen día, Roberto, ¿cómo le va? ¿Qué parece? Un gusto. Igualmente, Roberto. Bueno, cuéntenos, quería aportar su opinión a esta situación en su condición de ex religioso. Sí, tengo pertenencia con la iglesia y actualmente tengo muchos amigos en la iglesia y bueno, y he tenido en la casa donde vivo, es la casa que hizo mi papá. Tuve muchos años a la ceniza de mi papá y de mi mamá acá conmigo, porque siempre pensé que el mejor lugar donde ellos habían sido más felices era la casa propia. Entonces, eso que dicen algunos curas de que no tiene que tener la ceniza en las casas, no sé de dónde lo han sacado, tendrían que justificar de dónde han sacado eso. ¿Quién dijo eso? ¿De dónde sacaron? ¿De qué doctrina sacaron eso? ¿De la doctrina católica? ¿De qué lugar sacaron eso de que no se puede tener a los difuntos en su casa? Si el lugar donde han sido más felices han sido su casa. Entonces, bueno, después de pasar varios años, 12, 13, 14 años acá, todos los días o casi todas las semanas le prendíamos una velita, como siempre, como acostumbrábamos mi papá y mi mamá, y después un día decidimos con mi hijo que lo íbamos a poner en el patio, una plantita que teníamos ahí, y regamos esa plantita y vaciamos las cenizas ahí, y estoy muy feliz de que estén en el patio de mi casa, porque me parece que es el lugar donde fueron más felices, donde soñaron su familia, y bueno, y lo demás son cosas que pasan, ¿cierto? Pero me parece que hay un error en eso. Hay gente que la está pasando muy mal y no tiene 15.000 pesos, y encima le dicen que no le sirve tenerlo en la casa. Yo quiero que alguien me diga de dónde sacaron eso. ¿Quién dijo eso? ¿En qué doctrina figura eso, ¿no? Roberto, ¿usted conoce que esta es una disposición nueva? ¿Históricamente se ha cobrado en la iglesia para depositar ceniza en los inerarios comunes? No, yo no conocía esto y, bueno, sinceramente me sorprende. Pensé que era una cuestión gratuita, porque, bueno, casualmente ayer pidiendo a un amigo fuimos al Perpetual y, bueno, y yo sé que hay un cementerio privado, bueno, es otra cuestión, ¿cierto? Es otra cuestión, pero esto de que en una parroquia le cobren a alguien para dejar ahí en un lugar la ceniza de su papá o de su mamá, me parece que no tiene mucho sentido, y además, repito, la misma idea, el lugar de nuestros padres, de nuestros hermanos, han sido más felices, han sido en su casa. Entonces, que la gente se quede tranquila. Dios es muy misericordioso y muy bueno, y la Virgen también. Entonces, busquen un lugarcito en su casa, y cuando le parezca que tiene que dejarlo más libre, como usted quiera, déjelo en el patio, llévelo a otro lugar, rece un poquito por ellos y quédese tranquilo. Las demás, Jesús vino a romper las leyes, no vino a poner más leyes, y menos leyes donde hay que pagar, porque la gente sufre mucho, porque no sabe, porque un cura le dijo que hay que llevarlo a un lugar, que no puede estar en la casa. ¿De dónde sacaron eso? Repito, lo digo con mucho respeto, pero que alguien me diga de dónde sacaron eso, que un difunto no puede estar en su casa. Si en su casa fue el lugar donde soñó y donde fue más feliz, ¿por qué no puede estar compartiendo en su casa, no? Sí, Roberto, y esto me parece a mí, ¿no? La percepción es que aleja a los fieles de la Iglesia Católica, ¿no? En lugar de acercarlos. Es una mirada personal respecto a esta cuestión. Le agradezco mucho, Roberto, su participación. Por favor, un gusto, y el mensaje para esta mujer y para toda la gente: quédese tranquilo, que Dios es bueno, misericordioso, y que se acuerden esto: el lugar donde fueron más felices, seguramente sus familiares, es su casa. Déjelos ahí, pónganlos en una plantita o llévelos a algún lugar donde hayan sido felices, recen por ellos, prenden una velita, como nos enseñó el padre Filipuzzi, a honrar a nuestros difuntos, ¿no? No dejarlos por ahí en un lugar común donde están, lo digo con mucho respeto, pero todo mezclado. Si la iglesia reza lo mismo por los difuntos, yo puedo rezar por mi difunto, no hace falta pagarle a nadie para que rece. Yo puedo rezar por mi difunto.
¿Me explico? Muchas gracias, Roberto, muy amable. Un gusto. Bueno, los testimonios de Roberto Aguilera, el ex sacerdote, que se sumó a lo que empezó siendo un así son los vecinos, se sumó otro oyente, y lo que parece un despropósito, ¿no? Que la iglesia, el obispado, es una decisión del obispado de Río Cuarto, el obispo Adolfo Furión haya avalado esta situación, ¿no? Que tiene mucho de comercio, y no de fe, de religión, de alimentar una cercanía, proximidad con el dolor ajeno. Yo entiendo que la iglesia tiene que necesitar recursos para funcionar, hay como una convención, bueno, si te vas a casar y te gastás 4 millones de pesos en un casamiento, no te cuesta nada pagar 50.000 pesos, no sé, digo una cifra, porque no sé cuándo sale un casamiento ahora. Bueno, pero cuando viene un pobre o alguien que no tiene recursos y quiere depositar en un cinerario las cenizas de sus seres queridos y le cobras 15.000 pesos, bueno, lo que estás diciéndole a esa persona es que se vaya de la iglesia católica. Así son los barrios, los habitantes y sus